Bueno, en la clase de hoy vamos a estar arrancando con el último tema de lo que es el primer módulo, el primer módulo, la primera parte de la materia, que es perturbaciones orbitales, que es lo que nos difiere a una órbita ideal, una tierra ideal, con la realidad. Por supuesto, las perturbaciones orbitales son una idealización también. Me traje mate porque estoy con dolor de garganta entre este frío y todo eso y necesito para poder hablar 2 horas. Bueno, a ver, las perturbaciones orbitales, como vamos a ver, también son una idealización, ¿no?, de las perturbaciones. Pero nos van a ayudar a representar fenómenos que son extremadamente importantes en la mecánica orbital y que de otra forma no los podríamos modelizar. Algunos son tema resistencia atmosférica, algo que conocemos mucho, pero que en el espacio se ve ligeramente diferente. Perturbación J2, que vamos a ver es la más importante de todas. Yo creo que en lo que es observación de la Tierra es la más utilizada. Y la perturbación CO2, que se da en GEO, que si bien no es una perturbación que se aprovecha, es una perturbación que hay que tener en cuenta. Bueno, detalle. Todas estas perturbaciones que vamos a ver son de órbita terrestre. Las mismas están en todos lados, porque vamos a ver que esto se obtiene a través de un modelo de armónicos. Lo que pasa es que si esto es en Marte, si es en la Luna, si es en Júpiter, si es en donde sea, los valores no van a ser los mismos. Y de hecho es probable que haya otros términos que sean significativos. Por ejemplo, en la Luna hay un parámetro que es el C33, que también es importante, el J4, hay varios que también son de importancia. Pero ahora vamos a ver solamente en la Luna y después de última charlamos en otros planetas. Bueno, como les decía, hasta ahora todas las órbitas que vimos son ideales. Son considerando que no tenemos ningún tipo de perturbación. Entonces, en el tiempo, estas órbitas se ven exactamente iguales a como iniciaron. Si uno viese una órbita ideal en el tiempo, con una Tierra fija en el espacio, porque por supuesto, después también aparenta moverse por la propia rotación de la Tierra, por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Pero si uno viese todo fijo y solamente el movimiento orbital, se mantendría también sin cambios. Lo que vamos a introducir son estos cambios que sí se producen por heterogeneidades, por ejemplo, en el campo gravitacional, la resistencia atmosférica, las perturbaciones por otros cuerpos, por ejemplo el Sol y la Luna, la presión de radiación solar, entre otras. Estas dos, en lo que es órbitas terrestres normales, usuales, convencionales, son las más importantes. Presión de radiación solar la vamos a ver mucho más en GEO. Como no tenemos resistencia atmosférica, porque ya estamos a 45.000 kilómetros de radio, 32.000 kilómetros de altura, ya no tenemos resistencia atmosférica, la radiación solar pasa a ser como el viento solar, ¿no? Pasa a ser nuestro parámetro resistivo. Y después las perturbaciones por otros cuerpos se ven más a largo plazo. Y como les decía, este análisis es extrapolable a órbitas en otros planetas, solamente que hay que tener en cuenta que el comportamiento va a ser específico para cada uno. Bueno, vamos a empezar a describir lo que es la Tierra no ideal. Hasta ahora nosotros venimos usando el problema de los dos cuerpos para describir nuestras órbitas. ¿Y qué es lo que plantea este sistema? Que la Tierra es esférica y con densidad homogénea, cosa que sabemos que no es, porque la Tierra no es esférica, es ligeramente, nunca sé cómo se dice, pero es ligeramente excéntrica, no ligeramente elíptica, más que nada achatada en sus polos y estirada, por así decirlo, en el ecuador, por la rotación propia del planeta. Y con densidad homogénea, que por supuesto no lo es, porque las cadenas montañosas van a tener más densidad, porque las zonas donde hay mareas altas van a tener más densidad, y cosas así, que también se ven influenciados por la Luna, pero no nos vamos a meter en tanto detalle. Cuando se toma en cuenta el campo gravitatorio de la Tierra, se empiezan a observar fenómenos que difieren de lo ideal. Y bueno, a ver,
cuestiones a favor y en contra al considerar una Tierra no ideal. Primero que nada, por supuesto, las órbitas se vuelven más complejas, más difíciles de predecir. Que de hecho, los teles, por ese motivo, los sets de elementos orbitales, por este mismo motivo, es que se actualizan muy periódicamente. Una vez por día, una vez cada 2 o 3 días, seguro. Uno no puede predecir más allá de 3 o 4 días, es como el clima. Uno puede hacer una predicción aproximada, no le vas a pifiar por muchísimo, no vas a predecir que viene, no sé, días soleados y de repente por ahí es un huracán, pero sí le vas a pifiar a cuando llueve. Bueno, esto es lo mismo. Le vas a pifiar si pasa por Buenos Aires o si pasa por Córdoba. Entonces se vuelven más difíciles de predecir. Porque anteriormente los considerábamos todos los parámetros fijos, todos. El RAN, la excentricidad, todos son fijos. Y la ventaja de considerar una Tierra no ideal es que ahora tenemos más parámetros con los que jugar. Como ahora se nos van a modificar ciertos parámetros, vamos a ver cuáles son las modificaciones, podemos empezar a jugar con estas modificaciones a nuestro favor. Por ejemplo, las órbitas heliosincrónicas, que si no me escucharon ya suficiente, hoy lo van a escuchar 400 veces. Las órbitas heliosincrónicas son las más utilizadas en la parte de observación de la Tierra y aprovechan este tipo de perturbaciones para existir, si no, no existirían. Así que bueno, además de las órbitas heliosincrónicas, podemos seguir jugando con estos parámetros y terminar, por ejemplo, también con órbitas congeladas. Las órbitas congeladas u órbitas frozen son aquellas que se colocan en zonas de equilibrio, en zonas donde hay algún parámetro que no se modifica por una perturbación que debería modificarlo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las órbitas Molniya, las rusas de comunicaciones, son órbitas congeladas que permiten que el argumento del perigeo no se modifique. Es decir, son órbitas altamente elípticas cuyo perigeo se mantiene siempre en el mismo lugar. Y no se modifica por perturbaciones que ahora vamos a ver que deberían modificarlo. Y también vamos a ver cómo es que logran eso. Perdón, una pregunta. ¿Sí? O sea que las órbitas heliosincrónicas no existirían de no ser por las perturbaciones. Exactamente. ¿Y por qué eso? Ahora lo vamos a ver. Pero te lo describo rápidamente. La órbita heliosincrónica, igual, repito, ahora lo vamos a ver más en detalle, sí, sigue al Sol. Cuando la Tierra rota en su órbita alrededor del Sol, si vos te parás siempre al mismo punto, supongamos que la Tierra no rotase, o sea, porque la Tierra rota sobre sí misma. Eso nos da los días. Y además rota en su órbita. Supongamos que no consideramos la rotación sobre sí misma, sino que el mismo día, o sea, perdón, a la misma hora, todos los días, miramos hacia el Sol. Sin miedo a errarle, vamos a ver el Sol en diferentes lugares. Eso es porque la Tierra va cambiando ligeramente su posición con respecto al Sol. Y eso es lo que veríamos a través de una órbita. En una órbita vos verías que el Sol va cambiando. En cambio, estas perturbaciones lo que te permiten es hacer que tu órbita termine rotando y se acomode siempre para ver el Sol. Ahora vamos a ver unos dibujos que se entienden mucho mejor. Bueno, esto es informativo. No nos vamos a meter en esto, pero quiero que vean de dónde sale este J2, C2 y todo esto. ¿Cómo uno hace para modelar un campo gravitacional? La forma más usual es con un modelo de armónicos esféricos. Les dejo acá el reporte del modelo por si a alguien le interesa verlo más en detalle. Acá está demostrado cómo hacen todo este modelo. Está muy interesante, yo lo entiendo a la mitad porque de matemática a mí me cuesta bastante, pero está muy bueno. Son terminologías muy matemáticas. Bueno, estos armónicos nos representan un campo gravitacional en estado estacionario, es decir, no tienen en cuenta terremotos, mareas, fluctuaciones temporales. Es un campo que uno dice, bueno, yo defino este campo hoy, abril del 2023, y es estacionario. Si se modifica entre ayer y hoy, no me interesa. Lo que a mí me interesa es que en un tiempo prolongado va a ser útil. Y tenemos básicamente 3 tipos de armónicos.
tenemos los zonales, los sectoriales y los teserales, que ahora los vamos a ver. Y por supuesto tenemos un campo gravitacional promedio, que es nuestro campo potencial dado por la gravedad, que es nuestro parámetro gravitacional estándar, que es G por M, la constante de gravitación universal por la masa del planeta, sobre R. No es otra cosa que un campo potencial uniforme. Hasta ahora nosotros veníamos usando solamente este. Considerábamos que todo el resto era cero. Ahora vamos a empezar a ponerle valor a los otros tres campos. Hasta acá es donde vamos a llegar con lo que es la parte de modelización, y acá les muestro cuál es la ecuación para que vean de dónde sale cada uno de los parámetros. Fíjense que tenemos tres parámetros que están acá, son los coeficientes de armónicos o Stokes normalizados y las funciones de Legendre normalizadas. Esos son los que nos van a dar, nos van a llevar a estos parámetros J2, C22 y J4 y todos estos parámetros que nos sirven para tomar en cuenta las perturbaciones. Algo importante es este L y M, porque lo vamos a usar en GMAT, más que nada por eso. Fíjense que L y M... Otra vez. ¿Qué es eso? Creo que la alarma con incendio. ¿Tenemos que reaccionar o es una falsa alarma? ¿Cómo? Ah, bueno, entonces... La apaga. ¿Cuánto de... Si cagan mucho la apaga, vamos a ver, la razón no ve que hace la... Bueno. No quiero ser... Estamos cerca del aporte igual, pero no quiero ser responsable de la persona ignorar la alarma. Bueno, fíjense este L y M, que son el grado y el orden de los armónicos. Si ustedes se fijan en el modelo gravitacional que les da GMAT, van a ver que hay un grado y un orden. Tal modelo, que es el modelo que les pasé el link anteriormente, tiene un grado y un orden. Ahora les cuento qué es el grado y el orden, pero fíjense que es este L, M. O sea que el C22, por ejemplo, va a ser grado 2, orden 2. Ahora les cuento un poquito más sobre eso. Bueno, ¿qué representa cada uno de estos armónicos? Los armónicos zonales, sectoriales y teserales representan algo dentro de lo que es el modelo de la Tierra. Los zonales son bandas horizontales y son aquellos con M, que nunca me acuerdo cuál es el grado y orden, sería orden 0. Son aquellos con orden 0 porque fíjense que solamente consideran bandas horizontales, no tienen bandas verticales, que son el orden. Este es el grado. Y generalmente se los identifica como JL, fíjense J2 que les mencioné anteriormente, JL, y es igual a menos este coeficiente CL,0 que habíamos visto en la ecuación anterior. Este es el único que me voy a poner a ir y volver, Después el resto ya los vamos como por sentado. Fíjense, este C es el del que estamos hablando. Esto no se preocupen, que no se lo van a tener que calcular, están tabulados, pero es para que sepan de dónde salen. Estos coeficientes reflejan el achatamiento de la Tierra, es decir, esta concentración de masa que la Tierra tiene alrededor del ecuador. Si ustedes ven un gráfico exagerado de la Tierra, van a ver que la Tierra se ve como si fuera una esfera que la pisaron. Esto es por la rotación de la Tierra y genera que se estire, básicamente. Y el que más nos interesa es el J2 o el C20, porque fíjense que es justo el que nos modela esta parte central de la Tierra. Van a ver que en modelos de alta precisión por ahí llegan hasta el J4, J6, J8. Eso es una cuestión de precisión. Para lo que son cuentas comunes y corrientes, aproximadas, preliminares y todo, este es más que suficiente. Es el término más significativo por lejos. Estamos hablando de 3 órdenes de magnitud de diferencia con el resto de los términos. Así que bueno, de acá sale el J2. Y es el que vamos a usar para describir estas órbitas que no existirían si no fuera por este parámetro de achatamiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí.
Este método de modelización sirve también, o sea, es como para otros planetas. Pero bueno, Por supuesto. ¿modelización general o...? Sí, que de hecho, fíjate que hasta ahora yo hablé de formas de modelarlo y que representa en la Tierra, pero no di números. Si vos acá vos pusieras los números que correspondan a cada planeta, tendrías la Luna, el Marte, lo que sea. ¿Profe? Sí. Los armónicos sonores representan achatamiento de la... en la Tierra representan achatamiento, pero en otros planetas puede representar otra cosa o Sí. es solamente achatamiento. No, ese puede representar otras cosas. Supongamos que por X motivo tuviéramos un planeta que tuvo muchos impactos de meteoritos en el Ecuador, entonces se le generó un bulging, se le llama en inglés, un bulging, y empieza a crecer en la zona del Ecuador, también sirve. O en alguna de estas zonas, fíjate, cualquiera que sea las de representación en el modelo. Pero sí, por supuesto, cada modelo va a ser bastante diferente entre sí según el planeta que represente. Bueno, pasamos a los sectoriales. Estos son como los pobres olvidados, casi no se usan. Perdón, me confundí con los teserales. Los sectoriales sí se usan. Los sectoriales son aquellos donde grado y orden son iguales. Es decir, vamos a tener esto, ya acá me empieza, siempre termino mareándome, pero bueno, vamos a tener una división en cascos de la Tierra. Esto les recomiendo para verlo en detalle, que lo vean en el PDF este que les menciono, o también hay un artículo bastante interesante en Wikipedia que muestra por qué cada uno se ve de esta manera. Pero bueno, esto acá lo que estamos haciendo es decir que nos interesan las zonas. Fíjate, acá podríamos hacer una división, por así decirlo, a la mitad, no nos interesa. Lo que nos interesa es que siempre tomamos las que están en la misma franja. Bueno, y esta forma de modelar nos representa lo que es la elipticidad del ecuador. Es decir, el ecuador no solamente está achatado, sino que no es un achatamiento parejo, sino que está ligeramente en la otra dirección también aplastado. Esto ya tiene más que ver con las mareas y todo esto que deforma el planeta. A diferencia de J2, que considera al ecuador como circular. Bien, y acá la más importante va a ser la C22, que la vamos a ver para órbitas geo, nos va a molestar bastante en órbitas geo, es bastante notorio el efecto y puede terminar generando colisión de satélites, así que es importante tenerla en cuenta. Pero bien, esta es la que representa la deformación vertical, si lo queremos llamar de alguna manera, o en franjas verticales de la Tierra. ¿Estamos con esta? Bien. Y la última, que esta sí es la pobre olvidada porque no la usamos nunca, es la teseral, que nos divide a la Tierra en un cuadriculado. Acá, como se podrán imaginar, lo que más podemos llegar a modelar son formaciones montañosas, valles, concentraciones de zonas de, no sé, con minerales de alta densidad, no sé, cualquier lugarcito que digas, bueno, es un tire y afloje de zonas de alta densidad, baja densidad, pero para lo que nosotros hacemos no nos interesa. No, esto en la Luna sí es interesante, porque en la Luna sí, de entre un lado y el otro tenemos formaciones muy diferentes que pueden llegar a molestarnos. Pero bueno, ya son más complicados de cuantificar o asociar a un fenómeno en particular. Si ustedes quieren ver cómo se calculan estos, bueno, no cómo se calculan, sino cómo se obtienen los datos para calcular este tipo de modelos, fíjense en la misión GRACE o GRAIL. Una es de la Tierra y otra es de la Luna. Son satélites que van en formación y básicamente toman mediciones de cómo se deforma la órbita de cada uno, entonces sabemos en ese momento qué tipo de gravedad nos está afectando y pueden hacer un mapa gravitatorio de la Tierra. GRAIL es el de la Luna y si no me equivoco el de la Tierra es GRACE. Si alguien lo busca y no es ese y tiene el nombre correcto, me lo dicen. El GRAIL estoy segura. Este es el de la Luna. Bueno, entonces, ya con eso dejamos lo que es la parte teórica de la modelización. Ahora vamos a lo que nos interesa, que es la aplicación de estos modelos.
Porque cómo se hacen los modelos es interesante para el diseño de misiones más específicas y todo, pero para lo que son misiones generales que no van a usar el campo gravitatorio de la Tierra para un fin en particular, esto es lo que nos sirve. La primera que vamos a ver es la perturbación J2. Como estábamos diciendo, la J2 es la que nos mide el achatamiento de la Tierra o el agüitamiento del Ecuador. El valor de J2 para la Tierra es 1082,6 por 10 a la menos 6. Es bastante chico. Ese es el valor que se calculó que tiene. A medida que van actualizando los modelos, puede haber ligeras variaciones. Por ahí alguno puede ver 83, 82,6, 82, algo. La gravedad extra, entre comillas, en el Ecuador hace que se nos genere un torque sobre la órbita que hace que preceda. Es decir, fíjense, acá lo podemos ver, tenemos el vector del momento angular. Recuerden que el momento angular es normal al plano orbital. Y fíjense cómo empieza como si fuera un trompo. ¿Vieron cuando un trompo se empieza a quedar sin velocidad de giro? Empieza como a anotar sería, o a preceder, depende de la forma. Y fíjense cómo empieza a cambiar. Esto mismo pasa sobre las órbitas. Entonces, cuando se genera este efecto, nuestra línea de nodos, que es la línea que conecta el nodo ascendente con el nodo descendente, precede. Es decir, empieza como a girar. Y acá empezamos a ver que, fíjense que empieza por acá y un par de órbitas después termina más hacia el oeste. Esto igual va a depender del sentido de movimiento de la órbita. Ahora vamos a ver. Entonces, si uno tuviese una órbita ideal, este principio y fin deberían coincidir. Puede que no esté lo mismo abajo sobre la Tierra porque la Tierra gira, la Tierra rota, pero nuestra posición con respecto a los planos de referencia es la misma. Acá no. Acá cambia y fíjense que tenemos este delta de RAN. Este delta de RAN es lo que nosotros vamos a calcular, por día, por segundo, lo que sea. Es función de la inclinación. Y por eso es que ustedes van a ver que las órbitas heliosincrónicas tienen una inclinación bastante particular. Es función de la inclinación y también es función de este semiparámetro P, que está dado por el tamaño de la órbita. Así que, si queremos lograr un efecto específico, tenemos que ajustar la órbita tanto en inclinación como en tamaño. Profe, ¿hace que como que todas las órbitas quieran tender a una órbita ecuatorial? ¿Puede ser? No, es buena pregunta. No, en este caso no. De hecho, si lo dejas suficiente tiempo, vuelve sobre sí misma. Esto lo que hace es agarrarte un plano así y lo haces rotar así. Lo hace rotar como sobre su eje, por así decirlo. Si vos agarrases el vector este y lo rotas, empieza a hacer este movimiento. Lo que vos decís es algo más parecido a lo que pasa en las que ya son ecuatoriales, que es el C22, que sí hace que todos tiendan al mismo punto. En este caso no hay un punto de estabilidad. Siempre vas a estar moviéndote. Así que esto simplemente lo que hace es, la órbita sigue siendo la misma, en el sentido de la inclinación va a seguir siendo la misma, la altura, es decir, el tamaño de la órbita va a seguir siendo la misma, la excentricidad también. Lo único que cambia es el RAN, y ahora vamos a ver que también cambia el argumento del perigeo. Bueno, a partir de cambiar la inclinación, podemos favorecer ciertos comportamientos en una órbita. Vamos a ver que hay ciertas inclinaciones que tienen más precesión y algunas menos, y hay algunas que tienen cero directamente. Y fíjense que acá lo que tenemos es un RAN punto, es decir, una variación del RAN en el tiempo, que es igual a menos 3 medios, esto es cuestión matemática, menos 3 medios de n. N, recordemos, es el movimiento medio, mu sobre a, no, al revés, mu sobre a. Mu sobre a, raíz cuadrada, J2, que te lo se llama,
multiplicado por el radio de la Tierra, y ahí de vuelta influye el planeta en el que estemos, radio de la Tierra sobre P, que en una órbita circular, P es igual a R, P es el semiparámetro, en una órbita circular es igual a R, todo elevado al cuadrado por el coseno de la inclinación. Y lo que tenemos acá es el resultado que nos da al insertar diferentes variables. No son todas, por supuesto, pero tenemos algunas interesantes. Por ejemplo, para mí la más interesante acá es esta 100%, porque 100% dentro de todo es la más cercana a lo que nosotros queremos en una órbita de 400 por 400, paréntesis. Cuando digo tanto por tanto es perigeo y apogeo. Si yo digo 100% es una órbita circular de 100 kilómetros de altura. Si yo digo 100 por 1000, tengo 100 de perigeo, 1000 de apogeo. Y así sucesivamente. Y fíjense qué interesante esto, que en 90 grados, no importa la forma de tu órbita, tenemos una precesión de 0. Es decir, si nosotros queremos que no haya cambios en el RAN, tenemos que tener una órbita perfectamente polar. Obviamente eso no es posible, pero nos podemos acercar bastante. Y después, las peores van a ser la 0 y la 180, que son las ecuatoriales. En general, no nos va a interesar demasiado eso, porque tampoco está definido el RAN. Es decir, hablando en serio, el RAN no está definido. Ahora, si nos movemos un poquito, supongamos a 5 grados, ahí ya sí vamos a empezar a ver efectos significativos. Y algún otro caso, como es el de la Estación Espacial Internacional, en casi 50 grados, vemos que también es importante el cambio de RAN que tiene. Y de hecho, eso si se fijan, en una simulación, en el tiempo con perturbación, van a ver que cambia tan rápido que vuelve sobre sí misma después de un par de días. Es decir, estamos hablando de que en un solo día cambia entre 5 y 7 grados de RAN. Es decir, si agarran ustedes los 360 grados del Ecuador, se va a mover 5 o 6 grados hacia el oeste, menos. Hacia el oeste. Entonces, en, no sé, menos de 10 días, no, 10 días. Hola, profe, disculpe la molestia. Estamos haciendo campaña de prevención. Somos los jóvenes de la Asociación Revivir. ¿Puede ser 2 minutitos comentarle a los chicos? Sí, de verdad. Vale, gracias. Hola chicos, disculpen la molestia. ¿Cómo andan? Mi nombre es Nicolás, estoy junto a mi compañero Isaac. Somos los jóvenes de la Asociación Revivir. Para el que no conoce, Revivir es un centro terapéutico de adicciones que hoy en día el consumo se ve cada vez peor en distintos lugares, en distintas edades. Bueno, se nos da la oportunidad de venir a difundir el material, hacérselo llegar a alguna persona que esté pasando por un mal momento del consumo. Ojalá no sea el caso de nadie, algún familiar, algún amigo que esté pasando por esto. Siempre vienen para ayudar que está pasando por el consumo, pero la persona que está pasando por ese mal momento es muy difícil abrirse a la ayuda. Nosotros pasamos por lo mismo. No nos queremos abrir a la ayuda, no pedimos ayuda, tampoco queremos ayuda y lo que hacemos es también estar todo el tiempo pensando en el consumo. Pero bueno, hoy en día decidimos cambiar nuestro estilo de vida que veníamos teniendo por decisión propia de nosotros. Pero bueno, hacemos esto, sabemos que es posible. Mucha gente llegó gracias al folleto, a las campañas de prevención que hacemos día tras día en distintos lugares a donde vamos. Bueno, en el folleto lo más importante que tienen es un número de teléfono, en redes sociales se pueden comunicar. También tienen un breve testimonio en riesgo de la sustancia que tienen cada una, que lo llevan. También tenemos 4 granjas, cañuelas, tortuguitas, Quilmes donde venimos nosotros y la sede central está en Avellaneda. Bueno, yo hace un año estoy haciendo mi tratamiento en Revivir con ganas de seguir adelante. Bueno, demostrando el lado bueno que realmente se puede salir del consumo si esa persona recapacita y entiende que solo el consumo no puede salir. Arranqué muy chico, arranqué a los 12 años, hoy en día tengo 26. La verdad que yo mismo pensaba que podía salir del consumo, porque estaba una semana bien, pero esa semana que no consumía, la otra ya consumía el doble, el triple, y cada vez se iba consumiendo cada vez más, hasta que llegó un pozo negro, que dije, no, hasta acá llegué. Pero bueno, también lo que en la granja nos enseñan, el consumo ya quedó afuera. Lo que trabajamos son todas las actitudes que nos hicieron llegar al consumo. La subestimación, la intolerancia, los prejuicios, valorarse uno mismo, valorar a la familia es lo más importante y quererse uno mismo. Que estando en el consumo nos dejamos de querer y cada vez nos vamos deteriorando más y a lo primero que perjudicamos es a la familia, porque la familia nos quiere aconsejar con cosas buenas y estando en el consumo la dejamos de lado, no le damos importancia. Bueno, y también por último comentar, así no le saco más tiempo a la profe,
Pues si sigo comentando, 14 de mi vida consumiendo, no termino más. Pero bueno, lo que hacemos también hoy en día, somos la cara visible, que podemos demostrar. Bueno, también gracias a las campañas de prevención que hacemos día tras día, en distintos lugares a donde vamos, mantenemos la granja. Revivir es una ONG que no tiene ayuda estatal, de ningún gobierno, ni un partido político. Y gracias a las personas hacemos que eso sea posible. Por el tema de luz, gas, que se paga en naranja, las cosas de higiene, la alimentación. Somos 26 jóvenes en la granja de Quilmes que estamos luchando día a día con esta enfermedad. Y hay muchos jóvenes que no tienen la suerte, como tenemos nosotros, que nuestra familia nos costea tratamiento. Hay jóvenes que vienen por asistentes sociales, las familias gerenciadas o están en situación de calle, y revivirle una beca del 50%, para que pueda costear su tratamiento y finalizarlo. Por eso vamos buscando un poco la ayuda y la colaboración de las personas. No se cambia el folleto es informativo, si lo necesitan realmente se lo pueden quedar igual, no se cambia la colaboración, y el que desee colaborar se lo vamos a agradecer de todo corazón. Es por una buena ocasión, es para mantener las 3 granjas con las puertas abiertas y ayudar a más chicos que salgan del consumo y darle esa esperanza a la familia, que lo más lindo que quiere la familia es tener de nuevo a su hijo sin consumo. Así que gracias, profe, por el espacio, gracias a ustedes, chicos, por su atención, y vamos a pasar a buscar el folleto de aquella persona que no lo necesite y la colaboración de aquella persona que lo desee. Esa voluntad, con lo mínimo que puedan, nos ayudan un montón. Gracias y éxitos con el estudio. Gracias. Gracias, profe. Chao, chicos, gracias por los éxitos, gracias. Sí, bueno, hay que ver qué tanta decisión y que no pueden. Bueno, retomamos. Estábamos diciendo que obviamente depende de la inclinación, vamos a tener un efecto diferente. Ahora, lo interesante de esto es que si nosotros conocemos cuánto queremos variar nuestro RAN, es decir, conocemos cómo varía, por ejemplo, el RAN del Sol con respecto a la Tierra, podemos elegir una inclinación específica para una altura específica de vuelo que nosotros queramos. Y eso, a ver si ya lo tengo acá puesto, sí. Es lo que nos da las órbitas heliosincrónicas, que esto seguramente, después cuando lo veamos simulado, queda 100% claro, pero me parece que igualmente, ya con la explicación que vamos a dar acá, es probable que se entienda mejor. El Sol aparenta moverse hacia el este todos los días, casi 1 grado por día. Fíjense que el Sol no sale del mismo lugar en verano que en invierno, en septiembre, en marzo. Cada mes que pasa es más notorio cómo se va moviendo. El Sol no sale siempre por el este. Eso es una generalización bastante burda. Sino que sale por el este únicamente en los solsticios, no, en los equinoccios. Únicamente sale por el este en los equinoccios y después se mueve. Entonces, para poder hacer nuestra cuenta, tenemos casi 1 grado por día. Acá sí les recomiendo todos los decimales que puedan, porque acá sí empieza a ser un poco más sensible la cuenta. Yo igual con 4 decimales en general obtengo buenos resultados, por ahí agregar un quinto no estaría mal, y esto lo pueden calcular, porque ustedes dicen, a ver, el Sol la Tierra se mueve 360 grados en 365 días, 365,25, porque tenemos los científicos para eso. Bueno, si ustedes saben la duración exacta de un año, 365,25, 2-3 decimales más, pueden obtener este valor de forma mucho más precisa, que es 360 dividido por 365,25 y pico. Fíjense que están casi alrededor de 1 grado. Bueno, esto, fíjense, vamos a tratar de modelarlo, creo que la siguiente diapositiva lo ve. Sí, esto, lo que veíamos recién, fíjense que la roja, no sé si hay alguien que sea daltónico o algo, es la horizontal. No, lo digo en serio porque me ha pasado. Es la horizontal, no sé si se ve bien. Esta, fíjense como si nosotros no tuviésemos
ningún tipo de perturbación, ve el Sol casi a 90 grados. 3 meses después, 3 meses después, lo ve prácticamente horizontal. Pero fíjense que si uno ve la Tierra, es la misma órbita. Es decir, saquen el Sol e imagínense, trasladan la Tierra sobre esta otra posición. Fíjense que la órbita no se modifica. Y lo mismo acá, volvemos a tenerla de la misma manera. Y de vuelta. Esto es algo que es importante. La órbita no rota con la rotación de la Tierra. La órbita no se entera de que la Tierra está rotando, si no fuese por las perturbaciones. Entonces, este es el efecto que nosotros veríamos si no tuviéramos perturbación. Pero la verde sí está cambiando, ¿no? Sí, porque la verde está considerando las perturbaciones con ese SEO. Exactamente. Fíjense que nosotros a lo que queremos llegar es a esta verde, que fíjate, acá ve al Sol, supongamos 45 grados, me aceptan 45 grados aproximadamente, acá rota por esta perturbación y de vuelta ve a 45 grados, sigue perturbándose y de vuelta acá tenemos 45 y seguimos hasta acá, que de vuelta acá tenemos 45 grados. Entonces mantiene esta posición con respecto al Sol al tener esta perturbación de casi 1 grado por día. Entonces, si la órbita de satélite se mueve a este ritmo, siempre tendrá el mismo ángulo con respecto al Sol, que es lo que estábamos viendo en la siguiente diapositiva. Entonces, las condiciones de iluminación se van a mantener. Siempre vamos a ver el Sol de la misma manera. Acuérdense que a la órbita no importa si es de día o de noche en la ciudad, sino si está de frente al Sol o no. Entonces, en el momento en el que va a estar de frente al Sol, siempre lo va a ver igual. Y solamente va a tener condiciones de oscuridad cuando esté detrás de la Tierra. Si es que está detrás de la Tierra, porque hay algunas órbitas que no tienen eclipse. Podemos demostrar que se requieren órbitas cuasipolares y retrógradas. Es decir, para lograr este efecto, fíjense que es un ángulo muy chiquito. Si vamos para arriba de vuelta, tenemos que estar muy cerca de esto, de este área. Pero como la perturbación del Sol se mueve, entonces será hacia el este al menos. Como la perturbación se mueve, un segundo, está bien, hacia el oeste y hacia el este. Como se mueve hacia el este, me estaba mareando sola, necesitamos sí o sí que sea mayor a 90 y que sea positiva. Insisto, el más es hacia el este, el menos hacia el oeste. Lo venía diciendo bien y me mareé un segundo. Entonces, necesitamos que sea positiva esta perturbación, entonces necesariamente tiene que ser una órbita retrógrada, una órbita con una inclinación mayor a 90. Y acá es donde esta forma de modelar el movimiento, recuerden que la única diferencia entre una directa y una retrógrada era la dirección de movimiento. Es decir, la directa se mueve a favor de la Tierra, la retrógrada en contra del movimiento de la Tierra. Y en principio no nos interesaba para mucho, es decir, más allá de, bueno, cómo se veía desde la Tierra, por la pisada, porque al ir acompañando a la Tierra teníamos una pisada diferente, que si la contradecíamos básicamente, pero acá directamente, con perturbaciones, la órbita va a ser diferente después de 3-4 días, o después de una semana. La órbita va a ser completamente diferente, porque una se va a mover hacia el oeste y una hacia el este. Entonces, necesitamos, por ejemplo, para una órbita de 400 kilómetros de altura, aproximadamente 97,04 grados de inclinación. Y esto, se los voy a dejar medio de ejercicio para la próxima clase, es una cuenta bastante pava, pero quiero que lo vean ustedes porque hay algunas complicaciones con los signos y eso, y después lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene mañana vamos a ver simulaciones y ejercicios de este tema. Siguiendo esta cuenta, acá en este gran punto, ponemos la perturbación que queremos de 0,9857 grados por día, fíjense, quieren pasar los segundos,
porque el movimiento medio n va a estar en segundos, así que no se olviden de pasarlo. El movimiento medio n lo tienen, porque si saben que es de 400 kilómetros de altura, no hay problema. P suponemos que es circular, así que es R. Y lo único que nos queda saber es I, que es nuestra incógnita. Profe, Sí, el movimiento medio, los TLEs, ¿no lo dan en grado por día? sí, y tiene que ver con el tema de que son demasiados ceros si lo pones por Claro. segundo. Entonces por día suele ser más, sí. Entonces el N que nos da el TLE lo metemos acá y calculamos. Sí, si lo querés hacer con alguna órbita específica. Pero si vos agarras una órbita de 400 kilómetros de altura, que va a ser 6.700, no, 7.100, 3.000, ¿cuánto era? 6.371. Entonces sería 6.771 kilómetros de radio. Vos ya podés calcular el N, porque haces tu semiparámetro, perdón, tu parámetro gravitacional estándar sobre el radio, sobre A, y te da tu movimiento medio. Y ese movimiento medio te va a dar en segundos. En segundos, entonces lo paso a días. Sí, ahí puedes pasarlo a días si querés, así no tenés que pasar a días. Pero si sean consistentes, lo pueden pasar o a días el movimiento medio o a segundos el run punto. Exactamente, una de dos, pero sean consistentes porque si no les va a dar cualquier cosa. Así que bueno, esta premisa se las dejo para que la vean ustedes para mañana. Es una cuenta rápida, pero van a ver que tienen que tener cuidado con los signos. Y esto que vemos acá, mi idea es demostrárselos mañana en una simulación. Vamos a ver toda la órbita durante el año y van a ver, o durante un par de meses, así no se hace tan largo, para que vean cómo se modifica con y sin perturbación. Y después algo que es menos importante, porque lo más importante que tenemos en perturbaciones en órbitas bajas es la J2. J2, para el RAN. Pero la J2 tiene un producto secundario indeseado, que es la precesión del omega, la precesión del argumento del perigeo. El argumento del perigeo no nos interesa demasiado en general, porque como tenemos órbitas circulares, casi es imperceptible. A ver, ¿por qué digo casi imperceptible y no nulo? Porque la realidad es que es imposible tener una órbita perfectamente circular. Entonces, siempre vamos a tener, no sé, 400 kilómetros de perigeo, 401 de apogeo. Pero en esas medidas, la precesión del argumento del perigeo casi no nos molesta. Lo que sí nos va a molestar es en lo que es la perturbación, lo que es la predicción de la órbita, dónde va a estar después de X tiempo con las perturbaciones del campo gravitatorio terrestre. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. O sea, no nos va a deformar la órbita, pero sí nos puede molestar si queremos saber, no sé, cuándo va a pasar por Argentina. Porque nos va a modificar el punto de inicio de nuestra anomalía verdadera. Bueno, entonces, similar a lo que pasa con la precesión del RAN, también observamos la precesión del omega. Después de un par de vueltas, vemos cómo empezamos con un perigeo en un punto y después de un par de vueltas tenemos el perigeo en otro punto. Y ahí tenemos un delta omega. Voy a tomarme otro. Este movimiento también depende de la inclinación, exactamente igual a lo que vimos en el RAN. Y de hecho, fíjense que la ecuación es similar, excepto que ahora tenemos un seno en vez de coseno. Pero los parámetros son exactamente los mismos, la metodología es la misma, J2 es el mismo. Y acá podemos también sacar una gráfica, que acá es interesante el tema de dónde se hace cero, dónde se vuelve una órbita congelada. ¿Qué son estos 60 y pico de grados? Por un lado, son 63 más o menos, 65 grados. Y del otro lado, en espejo, unos 115 grados. Ese punto es el punto de órbita congelada más usual.
Si se fijan, las órbitas que dicen órbitas congeladas suelen tener esta inclinación. Porque las órbitas congeladas suelen ser órbitas elípticas, que no querés que se mueva el argumento del perigeo, porque imagínense que acá es una órbita prácticamente circular esta. Fíjense que acá arranca el perigeo, ahí está el apogeo, la diferencia es mínima. Pero si tenemos una órbita bastante excéntrica, donde por ahí pasamos, no sé, 10, 15, 20 horas haciendo todo el periodo, no es lo mismo que el perigeo esté en un punto que en otro. Ahí se nota significativamente la precesión. Perfecto. En las órbitas altamente elípticas, Sí. el cambio del perigeo implica que el apogeo se mueve, o sea que la órbita rota con respecto al planeta. Entonces, por ejemplo, si una de esas quiere ir a la Luna, entonces va a provocar que se pierda la ventana. Totalmente, 100%, sí. De hecho, es muy fácil de dibujar, porque uno tiene el planeta, supongamos que arrancamos por un tema de espacio luego hacia abajo, arrancamos así. Y como vos decís, no, supongamos que acá, en línea, está ahí abajo la luna. Así se dibuja. Bueno, después de un par de días, fíjate que los cambios son importantes, ¿eh? Estamos hablando de que en órbitas altamente elípticas, estamos hablando de 11, 12 grados por día. Después de una semana, ponele, podemos estar tranquilamente en una órbita que sea así. O sea, pasamos de tener el apogeo acá a tener un apogeo acá. Esto, por supuesto, sin contar el resto de las perturbaciones que también nos afectan. Pero solamente con el argumento del perigeo ya pasamos de tener una órbita a otra completamente diferente en el sentido de la aplicación. Obviamente la órbita es la misma, solamente que rotada. ¿Se entiende? Sí. Una pregunta. Sí. El J2 entonces no solo afecta al RAN, sino que... Sí, es el argumento del perigeo. ¿Ah? Preguntas tranquilos. Había notado que... No, tranquilo. Voy a cerrar un segundo. Bueno. Entonces, estas órbitas que tienen su variación, su omega punto en cero, se las llama también, además de órbitas congeladas, órbitas de inclinación crítica. A ver, las congeladas es un término muy general, porque congelado puede ser cualquier cosa que no varíe un parámetro. Es decir, puede ser congelada en el RAN, congelada en el argumento del perigeo, congelada en lo que sea. Pero si no varía el argumento del perigeo, además se la llama órbitas de inclinación crítica. Y hasta acá llegamos con el J2, así que si hay alguna consulta con respecto al J2, es el momento. Sí, ahí va, hacia atrás. En este caso, igual que en el otro, la órbita vuelve al mismo punto, digamos, Sí. termina toda la órbita. Sí, exactamente. Sí, ¿Cómo compensarías esa perturbación? O sea, ¿con qué maniobra? bien. Es una muy buena pregunta. La realidad es que es difícil de compensarlo cuando ya pasó. Cuando ya estamos acá, es difícil de compensar. Lo que podés llegar a hacer son mini maniobras por ahí de muy bajo empuje y eso, para reacomodar de forma muy gradual tu perigeo y apogeo. Recordemos, para más o menos ver cómo era el asunto, que la única forma de ir de una órbita elíptica a otra, primero voy a hacer un paréntesis. Si vos realmente querés que no se mueva, te conviene usar una órbita congelada. Pero supongamos que por X motivo vos no podés usar una órbita congelada y tenés que lidiar con ese cambio de apogeo y perigeo. Recordemos que para ir de una órbita excéntrica a otra órbita excéntrica, lo voy a hacer un poquito más chico, así. Horrible, pero no importa. Para ir de una a la otra, necesariamente tenemos que pasar por una órbita intermedia, circular, que nos conecte, porque cualquier cosa que yo haga en este perigeo va a afectar a este apogeo. Lo que yo podría hacer es cambiar hasta acá y después hacer una maniobra no tangencial, por ejemplo. Si yo quiero pasar de acá, de esta órbita 1 a esta órbita 2. ¿Qué pasa? Si acá yo lo exageré,
Pero si yo acá tuviese dos órbitas que prácticamente se superponen, estas maniobras serían muy chiquitas. Entonces yo puedo hacer una órbita en el perigeo o en el apogeo y una maniobra no tangencial. Si no, tengo que hacer necesariamente 3 maniobras, que no es lo que uno quiere, que es hacer una circular y después tirar la elíptica. Así que sí, es una muy buena pregunta, no es algo sencillo de manejar y tampoco es usual, porque como no se suele ver maniobras elípticas, órbitas tan elípticas con este tipo de perturbaciones, no es usual compensarlo tampoco. No sé si más o menos. Sí. Bien, buenísimo. ¿Alguna sí? Nosotros viendo este cambio, en realidad, o sea, la propia precisión de esa órbita, ¿no se podría usar, por ejemplo, para interceptar un objetivo? Sí. Un satélite Sí, por supuesto. gire en una dirección y esperar solo a que gire, y eso te daría ventana de introducción. Sí. Ese tipo de inventos, por así llamarlo, por llamarlo de otra manera, porque es así. Ese tipo de inventos se ven muchísimos en lo que es órbitas, diseño de trayectorias, diseño de misión. De hecho, por eso es un campo que a mí me encanta, porque literalmente mientras lo que ustedes propongan sea viable matemáticamente hablando, se puede hacer. Entonces sí, por supuesto. Y de hecho, tendría que ver, por ejemplo, TESS, que TESS es un telescopio que mencioné en la primera clase, que tiene una órbita altamente elíptica, que de hecho va de como, algo así como 10.000 kilómetros de perigeo hasta 400.000 de apogeo, pasa la Luna. Tendría que ver cómo le precede el perigeo a ellos y cómo lo compensan, o si lo compensan, porque capaz les interesa que preceda. Así que por ahí sería una buena misión para chusmear, si te interesa. Justo ayer vi un artículo sobre TESS, así que todavía está bastante en vigencia. TESS, si lo querés buscar, es un telescopio que busca exoplanetas. Pero bueno, no es algo que vamos a ver mucho, porque nosotros vamos a trabajar mayormente con órbitas circulares, pero si en el trabajo del integrador por algún motivo ustedes proponen una órbita excéntrica, por ejemplo una GTO, tienen que traerlo en cuenta. Así que Perfecto. sí, En el gráfico que representan los números, sí. que no son excentricidad, o Eh, 100%, ¿Esto es 100%? sí. Bien, 100% es lo que comentaba hace un ratito, que 100, el primer 100 es el perigeo y el segundo 100 es el apogeo, pero en altura. Entonces, tenés 100 de apogeo, perdón, 100 de perigeo, 100 de apogeo, entonces excentricidad igual a 0. Sí. Y supongamos por acá, 100 de, esto es altura igual, Sí. altura de perigeo y altura de apogeo. Altura de perigeo 100, altura de apogeo 400, igual a 0,231, la excentricidad. ¿Eso es lo que preguntabas? Sí, o? era eso. Bien. Muchas gracias. No, por favor, eso lo van a ver muchísimo. De hecho, es la forma más usual en comunicación, en divulgación científica de referirse a las órbitas. No sé, es una órbita de 400 por 400. No se ve tanto quizás de tanto radio con tanta excentricidad. Es apogeo y perigeo. Y altura de apogeo y perigeo. 100%, 400 por 400. Esa es la forma más usual de verlo comunicado. Excepto que sea un paper de la parte orbital. Sí. Me sigue haciendo ruido con los satélites de observación, por ejemplo. Si te cambian la coaxis, es un quilombo. O siempre van a una congelación. Bien. Sí, que de hecho es lo que yo decía. En los satélites de observación, supongamos un SAOCOM, tienes una órbita circular. Entonces, lo único que te va a molestar este cambio de apogeo, como es circular o cuasi circular, lo único que te va a molestar es la precisión con la que vos podés predecir cuándo el satélite va a pasar por encima de un lugar. No, porque por ejemplo, supongamos que acá vos tenés una órbita similar a la de SAOCOM, que va a ser, exagerándola, algo así, pongamos, no sé, donde es casi circular, pero en algún punto seguramente sea mínimamente excéntrica. Entonces acá tenés, no sé, 600 y de este lado 605. Acá el cambio del apogeo casi no te va a molestar. Bueno, acá me salió feo.
casi no te va a molestar en cuanto a lo que es la observación, lo que es el comportamiento orbital. Lo que te va a molestar es que no te olvides que vos medís tu anomalía verdadera desde el argumento del perigeo, desde donde se inicia el apoapsis. Periapsis. Supongamos que este es el periapsis, vos desde acá medís tu nu. Y tu nu te dice dónde está tu satélite. Bueno, vos tenés que conocer cómo precede, por mucho que no te moleste en cuanto a las observaciones, porque no te cambia nada. Tenés que conocer cómo precede, porque por ahí de repente, no sé, el mes que viene está acá y vos tenés que arrancar con tu nu acá. ¿Se entiende? Pero en un satélite de observación, como el 99,9% son órbitas circulares, no te molesta. En el caso que vos necesites una órbita excéntrica, lo tenés que tener en cuenta y tenés que ver cómo. Me quedé con esa idea de que en el lugar donde ibas a observar tenías tu periapsis y donde transmitías era en el apoapsis, no se me imaginaba una órbita elíptica. Bien. Pero no sé si... Está. Eso depende de la misión. No sé en qué misión estaríamos hablando, pero depende de la misión. Por ejemplo, TESS hace al revés. TESS observa mientras está pasando por el apoapsis, porque está lejos de la Tierra, lejos de la Luna, lejos de todo, y después transmite una vez está más cerca. Entonces a vos te interesa, en cierto modo, que se mantenga un periapsis, pero a la vez podés tener otros centros de medición, podés tener otros centros entonces, otras estaciones terrenas. Habría que ver, ahora me agarró la duda a mí de cómo TESS se maneja con eso. ¿Más o menos estamos? Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta antes de pasar al siguiente tema? Bueno, voy a volver a abrir y voy a empezar a pasar. Bueno, con esto terminamos la perturbación J2. La clase que viene vamos igualmente a seguirla. Y arrancamos con la perturbación C22. Ya acá dejamos atrás a los satélites de observación de la Tierra o a los satélites de órbita baja y pasamos a los satélites geoestacionarios o también geosincrónicos. Acá van a ver que yo hablo de geoestacionarios, pero este tipo de perturbación en geosincrónicos, es decir, 5 o 10 grados de inclinación, también se puede observar. La C22, como hemos dicho, representa la elipticidad del ecuador. Es decir, fíjense, si ustedes lo ven acá, esto está ligeramente achatado, está exageradísimo, pero bueno, este es un corte del ecuador, y fíjense que es ligeramente elíptico. Y acá lo que vamos a estar viendo es que esta perturbación nos va a generar una especie de deriva. Le llamamos deriva este-oeste. Es decir, que los satélites se van a mover en su posición, ya sea al este o al oeste, depende dónde estén colocados. Y acá sí, vamos a estar hablando de que hay puntos de estabilidad. Entonces los satélites van a tener el punto de estabilidad, como el famoso ejemplo de los picos y valles de física 1. Acá fíjense, tenemos dos puntos de estabilidad inestable. ¿Cómo se le dice? Sí, pero ¿cómo se dice? Porque cero. Indiferente, ¿no? ¿Cómo? Equilibrio. Equilibrio, esa era la palabra. Equilibrio inestable. Equilibrio. Ahí está, gracias. Se me fue la palabra. Acá tenemos dos puntos de equilibrio inestable, donde el movimiento es cero, pero la misma perturbación nos saca, estamos en un pico. Y tenemos dos puntos de equilibrio estable, que es donde van a tender todos los satélites que no estén en equilibrio, bueno, en cualquier otra posición. Y acá es probablemente una de las posiciones más preciadas en órbita geo, porque no tenés que hacer ningún tipo de mantenimiento del satélite y se queda ahí quietito sin problemas. Bueno, entre los puntos S y los puntos U, si sigue habiendo mucho ruido cierro, pero me gustaba, acá me corre vientito. Entre los puntos S y los puntos U, vamos a ver que hay fuerzas. Hay fuerzas que supuestamente van hacia afuera de los puntos estables hacia los puntos inestables. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas fuerzas que salen de los puntos de estabilidad
nos hacen converger al punto de estabilidad. El motivo es exactamente el mismo por el cual las maniobras de rendezvous, cuando estamos en cercanía, se hacen contrarias al movimiento que queremos lograr. Es decir, si nos queremos acercar, vamos a hacer una maniobra para alejarnos, y si nos queremos, o sea, una maniobra contraria, ¿no? Si nos queremos acercar, yo voy a hacer la maniobra hacia el otro lado, y si nos queremos alejar, voy a hacer la maniobra hacia el satélite al que me quiero alejar. Esto es lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Yo acá, supongamos que tengo un satélite en el medio y lo tironeo. Entonces, lo que estoy haciendo es acelerarlo, ¿no? Disculpen, frenarlo. Lo estoy frenando, entonces puede ser que se mueva cada vez más rápido hacia el punto F, porque fíjense que la rotación de la Tierra es así. Entonces, nosotros estamos yendo del punto inestable al estable, así, y esta fuerza de F me frena. Entonces, al frenarme, mi órbita se vuelve más chica, mi periodo orbital se vuelve más chico, y por ende mi velocidad es más grande. Porque, a ver, si tenemos un periodo orbital más chico, es porque estamos yendo más rápido. Entonces, nos va a llevar al periodo, al punto estable. Acá hay un balance de fuerzas, y con cualquier inestabilidad hacia un lado o hacia el otro, nos va a pasar lo mismo. Nos va a terminar llevando al punto de estabilidad, porque nos va a achicar o aumentar la órbita según corresponda. Sí. Una pregunta, pero ese punto es el mismo para todos los satélites. Este es el problema, ¿no? ¿Cómo? Ahí está el problema, ¿no? Exactamente. De hecho, estos puntos, las estables S, están en las latitudes 75.3 y 255.3, y las de equilibrio inestable están en 345.3 y 165.3. ¿Por qué el punto 3? No tengo idea. Es decir, no sé bien por qué se dan esas posiciones, pero los modelos dan esas posiciones de estabilidad. Acá, esto es lo que yo les describí recién. El hecho de que las fuerzas, al ser contrarias al movimiento, nos están frenando, están quitando momento en la órbita, y por ende nos terminan acelerando en el largo plazo y nos terminan llevando al punto de estabilidad. Esto también lo vamos a ver en la clase que viene simulado, porque la simulación es espectacular. Ver cómo se van moviendo los satélites hasta que juntan todos en el mismo punto está buenísimo, porque es un problema. Es un problema que causa que se requiera mantenimiento para evitar colisiones en geo. De hecho, no sé si no ha pasado ya. No tengo ninguna historia de terror al respecto, pero no me extrañaría que con un cinturón tensionario tan ocupado, que no pase en algún momento. Así que bueno, este tema es una paradoja. En general se llama la paradoja de la deriva este-oeste. Porque se supone que esta fuerza, uno lo ve y dice, bueno, este es el punto de estabilidad, este es el punto de equilibrio estable. Pero no, por cómo es el movimiento orbital, esta fuerza que nos frena nos termina acelerando. Así que bueno, esto es el CO2, que es la siguiente más importante en lo que es perturbaciones orbitales. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque sé que es un tema medio confuso. No me tiene que ver bien claro de dónde sale, digamos, cómo se genera esa fuerza. Ah, no, las fuerzas estas son por una cuestión de que acá, en estos puntos, hay más masa. O sea, es una diferencial de gravedad. ¿Sí? ¿Alguna sí? Pero es un corte, o sea, lo estamos viendo desde arriba, digamos, de abajo. Sí. O sea, no solo es, digamos, más chata en el centro, sino además plana. Exactamente. Exactamente. Y los puntos donde, digamos, está el semieje mayor de ese elipse son estos. Son los puntos inestables. ¿Sí? Sería el ¿Alguna? ¿Cómo? Sería el Océano Pacífico, algo por el estilo. Es una buena pregunta. Tendría que buscarlo. En el GMAT se puede simular y lo vemos. O es más, en Google Maps podemos ver cuál es ese punto. Sé que está en medio del océano, pero no me acuerdo en qué océano. Creo que sí, creo que es el Pacífico. Después cuando lo simulemos en GMAT, lo vamos a ver. ¿Alguna otra consulta? Bien, creo que... Bien, acá ya pasamos a resistencia atmosférica. Acá lo voy a pasar
medio, rápido, porque después lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a ver que es una clase similar a esta mañana, nada más que en vez de pasar todo así de forma teórica, vamos a estar haciendo cuentas. Vamos a estar reviendo todas las cosas y haciendo cuentas. Bueno, resistencia atmosférica es algo que ustedes tienen clarísimo, porque lo vemos en toda la carrera. Y la resistencia atmosférica funciona, en cierto modo, de forma similar en el espacio que acá. Simplemente que tenemos unos cuantos órdenes de magnitud de diferencia en la densidad. Fíjense que a 100 kilómetros, que es más o menos donde termina el modelo estándar atmosférico que se usa en aeronáutica, en 100 kilómetros estamos en 10 a la menos 6 kilogramos por metro cúbico, y en 600, supongamos 600 kilómetros, 10 a la menos 14, es mucha diferencia. Y por eso es que está el problema de la basura espacial. Es decir, la basura espacial es un problema porque no hay suficiente resistencia atmosférica para bajar cosas de tan pequeño tamaño, con tan poca superficie, con tan poca masa. Bueno, en realidad la poca masa es beneficioso, pero bueno, la poca superficie también es súper perjudicial. Así que bueno, afecta a nuestro semieje mayor, porque por supuesto, esta resistencia atmosférica va a hacer que nos vayamos frenando, va a actuar como una especie de delta V, va a hacer que nos vayamos frenando y por ende nos va a cambiar el apogeo, el perigeo. Obviamente, nuestro punto de peor caso va a ser cuando estemos en el perigeo, entonces el mayor afectado va a ser el apogeo y así sucesivamente. Entonces lo que nos va a cambiar es el periodo. Y eso van a ver que se ve bastante, que no se habla de la influencia de la resistencia atmosférica en el semieje mayor, sino más bien en el periodo. Entonces van a ver que dice, bueno, no es que nos varía 10 kilómetros de altura, no, nos varía 50 minutos el periodo. O 50 minutos es una barbaridad, 50 segundos. La fuerza sobre el satélite, creo que es familiar a todos, es la fuerza de resistencia, un medio de ρ se ve por el área transversal por la velocidad del cuadrado. La diferencia es que esta velocidad pasa de ser 100, 150, 200, 900 kilómetros por hora, estamos hablando de un jet, a 900 kilómetros por hora a 8 kilómetros por segundo. Entonces, esta fuerza de drag con una velocidad tan alta compensa la resistencia atmosférica. Igualmente, los efectos de la resistencia atmosférica los vamos a ver recién en un par de días, un par de semanas, a menos que estemos a alturas muy, muy bajas. En general, por ejemplo, en 600 kilómetros vamos a estar hablando de que vamos a perder una órbita útil, es decir, vamos a bajar de los 500, 400 kilómetros recién a los 5 años. Entonces, son efectos muy lentos. Y en general, no nos interesa tanto para el tema de, bueno, ¿cuándo vamos a reentrar para saber cuánta vida útil tiene mi satélite? Sino más bien, ¿cuándo va a reentrar para cumplir con las reglas de basura espacial de la NASA? O sino también, si tenemos un instrumento muy sensible, como puede pasar con SAOCOM, ¿cuánto delta V tengo que poner para mantenerme en esta órbita sin caer por la resistencia atmosférica? Y fíjense que aquí tenemos el cambio sobre el periodo en el tiempo, que es 3pi por la densidad por el CD por la área transversal por R sobre la masa. Es decir, a mayor masa, más rápido cambia, más lento cambia nuestro periodo, y a cuanto menos masa, más rápido cambia. ¿Qué tiene sentido? Es la famosa de la pluma con la pluma con la bola de... se me fue. Vale, bolita. Así. De plomo. ¿Cómo? La bola de plomo, siempre estaba pensando el martillo también, sí. Fíjense que la pluma cae como todas suavecitas por la resistencia atmosférica. Esto es algo parecido. Bien. Perdón, quise decir, la pluma, fíjense que está más afectada por la resistencia, ¿no? Fíjense que la pluma se mantiene más arriba
porque está más afectada por resistencia. En este caso, la pluma se va a ver más afectada por la resistencia, entonces va a bajar más rápido. Va a terminar bajando más rápido porque va a tener mayor impacto en la atmósfera sobre ella. En cambio, el martillo va a ir como si no le importase nada, básicamente. Bueno, hasta acá vamos bien. A ver si tengo... Bien, no, estamos bien, estamos bien. Porque tengo una diapositiva que para este año la voy a modificar, no sé si está todavía, porque no hizo tiempo a revisarlas todas antes de venir a la clase. Si llega a estar voy a recibirla. Porque la pregunta del millón, a ver un segundo que me fijo. No está, bien, de 10. La pregunta del millón es, ¿y cuál es el CD? Porque nosotros estamos acostumbrados en aerodinámica o en mecánica de fluidos terrestres, llamémoslo, ¿no? O sea, en densidades altas, que el CD está dado por la forma. A densidades tan bajas, está demostrado empíricamente, todavía no hay mucho desarrollo teórico, está demostrado empíricamente que el CD es 2,2. Es decir, no importa si tenemos un avión jet, ustedes Santi lo pueden confirmar, ¿no? Sí, 2,2. Estoy hecho con un trabajo de eso. No importa si es un jet, una flecha o un objeto el más romo que puedan imaginarse, 2,2. Y esto es porque el fluido no se pega a la forma de la misma manera que lo hace en altas densidades como es a una atmósfera. Entonces, vamos a ver que el decaimiento no varía con la forma, sino más bien con la masa y con el área, por supuesto. Entonces, detalle, porque me puse a hablar de esto y me olvidé, se suele considerar hasta órbitas de 1000 kilómetros. Es decir, cualquier cosa que vaya a órbita hasta 1000 kilómetros es una órbita que va a estar afectada por resistencia. ¿Por qué dos curvas? Son diferentes modelos. De hecho, acá vos desde ahí no lo vas a ver bien. Tenemos el MSIS, que es el más común, y la atmósfera estándar de los Estados Unidos. Pero hoy en día el más común es el MSIS, que es internacional. Pero sí son dos modelos diferentes. Fíjate que a bajas altitudes, son bastante parecidos, pero a grandes altitudes varían bastante. Pero sí, no sé por qué esta referencia daba las dos, no recuerdo por qué era la comparación. Pero sí. ¿Alguna otra consulta hasta ahora? Bueno, entonces vamos a ver dos curvas acá, por ejemplo. Estas son curvas que yo les muestro. Donde tenemos, por ejemplo, un decaimiento orbital vectorizado para área por CD igual a 1. Está normalizado. El área por el CD igual a 1. Y fíjense que, no sé, por ejemplo, desde una altitud de 400 kilómetros, terminamos decayendo en 700 días. 2 años. Pero fíjense que si nosotros decimos, bueno, a ver, hasta 300 kilómetros decae en 650. Es decir, esto no es, como es un modelo exponencial, el de la atmósfera, la realidad es que no va a ser lineal la forma en la que decae un satélite. Entonces vamos a ver mucho esto, que tarda en llegar y de repente cae. Y esto pasa siempre. De hecho, se suele considerar que un satélite reentra cuando toca 80 kilómetros. A partir de 80 kilómetros ya pasa a ser un problema de aerotermodinámica. Ya deja de ser un problema de mecánica orbital. Porque ahí ya se desarma o no según la forma que tenga. Ahí ya sí la forma nos interesa. Pero, de hecho, fíjense acá, va hasta menos que eso, 180 kilómetros, o sea, más. Pero en general, 80 kilómetros, si ustedes quieren hacer la simulación de GMAT, va a llegar hasta ahí. Bueno, esto por un lado, pero este es mi gráfico favorito, este me encanta, que nos compara el decaimiento para diferentes satélites de kilogramos sobre metro cuadrado. Es decir, cuánta masa tenemos versus cuánta área tenemos. Porque este no nos dice demasiado, este nos habla sobre el área nomás, pero este también nos habla del peso. Entonces, supongamos, fíjense, la primera curva, azul, son 200 kilos por metro cuadrado, entonces tenemos un satélite mucho más
pesado versus el celeste, que es un satélite mucho más liviano, en 50 kilos por metro cuadrado. Y acá tenemos una línea que da el límite NASA. Y esto lo vamos a hablar en la clase de basura espacial. Nosotros dedicamos una clase de basura espacial porque suele ser una inquietud bastante común en cuanto a lo que es mecánica orbital, y me parece que está en boca de todos, está buenísimo que lo podamos charlar. Este 25 años ahora va a cambiar, ya no va a ser 25 años, pero por ahora sigue vigente. Es el límite que te pone NASA para lanzar tu satélite, porque te dicen, una vez que termina tu vida útil, en menos de 25 años vos tenés que desorbitar. Entonces, supongamos que tenemos un satélite de 50 kilos por metro cuadrado, hasta 700 kilómetros sabemos que vamos a desorbitar en menos de 25 años. O sea, podemos tener un satélite de 700 kilómetros de altura, altura orbital, por supuesto, la altura orbital, y vamos a estar desorbitando dentro de los tiempos que nos dice NASA. Ahora, si tuviéramos un satélite de 200 kilos a 700 kilómetros de altura, desorbitamos en poco menos de 100 años. Entonces no nos sirve. Para un satélite tan grande, tendríamos que o bien usar una órbita más baja, o bien tener un sistema de desorbitado activo. Lo que sabemos con este de 50 kilogramos por metro cuadrado es que no necesitamos ningún tipo de ayuda para desorbitar dentro de los plazos estimados. Uno dice, bueno, yo lo dejo ahí, ya se va a desorbitar solito. Así que bueno, este es el uso principal de la resistencia atmosférica, porque fíjense que en lo que tiene que ver con diseño de misión, no nos molesta demasiado, no va a decaer tan rápido como para que un satélite se ponga en riesgo por decaer. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí. No entendí bien por qué se mide la densidad en kilogramos sobre metro cuadrado. Bien, es una comparativa. Fíjate que en este DT, ADT, este periodo con respecto al tiempo, la variación, 3 constante, pi constante, rho depende de la altura, CD 2,2 casi que constante, A va a depender del satélite, el área, radio depende de la órbita, que está en el gráfico, es los dos que tenemos, ¿no? Tenemos altura de la órbita y tiempo. Entonces, rho depende de la altura de la órbita, R depende de la altura de la órbita, A es nuestra variable, área, y masa es nuestra variable. Entonces, lo que están diciendo es, estas dos variables normalizadas, bueno, no importa si tenés un satélite de 100 metros cuadrados y 100 kilos, o uno de 1 metro cuadrado y 1 kilo. La rotación es la misma. Bueno, eso es lo que están mostrando. Es una relación entre estas dos variables que son las únicas dos que vos podés modificar en una cuenta de resistencia atmosférica. ¿Se entienden? Sí. Sí, tenías. Tenía dos preguntas. Como tal, el área transversal, ¿a qué parte se referiría? ¿En qué lo mido con respecto a la velocidad que está tomando? Sí, el área tiene que estar en dirección al movimiento. Área de transversal. Sí. Sí. Supongamos que tenemos un satélite muy diferente como es un SAOCOM, ¿no? Un SAOCOM que si vos lo ponés de frente en la parte de la antena, tenés 35 metros cuadrados de antena desplegada. Bueno, si la antena fuese hacia adelante, fuese el... Ay, no me acuerdo cómo se dice en aeronáutica, pero el vector que está enfrentándose a la velocidad, esos serían los 35 metros. La realidad es que SAOCOM no vuela así, SAOCOM vuela de costado. Entonces tiene un área frontal de 5, 6, 7 metros cuadrados. ¿Y siempre va a estar volando con esa área frontal? Mientras tenga control, sí. Ahora, cuando se descontrole, lo más probable, cuando ya salga de vida útil, es que gire, empiece a girar y una de dos, o adopte alguna posición de estabilidad, donde digas, bueno, a ver, esta posición es la que me permite, físicamente hablando, poder estable, o que gire descontroladamente, y eso nos ayuda a nosotros, porque si gira descontroladamente, desorbita más rápido. Okay. Y la otra es, Sí. ese radio lo están tomando para la otra, lo toman circular. Sí. Porque en caso de que Sí. tenga un
apogeo, no, es un perigeo Sí. más grande, va a estar menos contacto en ese pedazo, ¿cierto? Claro, si vos acá tuvieses una órbita que no es circular, entonces, no, fíjate, de hecho dice altitud circular, lo que pasa es que desde ahí no se va a leer, Sí, no. altitud circular. Si vos tuvieses una órbita que no es, que no es circular, la cuenta es ligeramente diferente. Porque sí, es verdad, vos acá tendrías una función de radio. Un radio que te va a variar en el tiempo, bueno, entre tu perigeo y tu apogeo. Y obviamente, acá el radio también va a variar. Lo que pasa es que como es circular, va a variar parejo. Va a variar siempre igual. Y de a poquito se va a ir achicando. Y esta cuenta la vas a tener que volver a hacer en cada uno de los radios. Entonces, supongamos, la haces en 400, la haces en 390, 380 y vas achicando. Porque si no, si vos lo haces en una sola, es medio impreciso. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna otra? ¿Es estimado qué tan rápido es el decaimiento orbital ante un movimiento caótico, digamos? Bien, no, va a depender del satélite. Porque, por supuesto, a ver, y va a depender de la altura y va a depender de un montón de cosas. Como decíamos, el CD a grandes altitudes es 2,2. Entonces, no nos importa tanto este movimiento caótico para el CD. Pero sí, por supuesto, a medida que vayamos bajando, se nos va a generar una especie de fricción y vamos a estar perdiendo energía en ese movimiento caótico. Que no, habría que calcularlo, sinceramente, simularlo y calcularlo no es un trabajo fácil, no es mínimo, pero sí creo que va a depender de cada satélite. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿A qué altura ya no consideras la... ¿Cómo? ¿A qué altura consideras que ya no la resistencia? 1000 kilómetros es un parate conservativo. Ya, yo te diría que más de 800 ya es muy tenue la atmósfera. De hecho, fíjate que este satélite de 50 kilos por metro cuadrado, en 700 kilómetros llega a desorbitar. Ya más de 700 kilómetros no desorbitan en el tiempo que te dice NASA. Eventualmente, todos van a desorbitar. Fíjate que en 900 kilómetros cruza en 200 años. Pero la realidad es que 200 años o 100 o lo que sea no nos sirve. Entonces, nosotros estamos hablando de misiones a corto plazo. Así que sí, 700 kilómetros es lo que se suele, donde se suele ver la atmósfera, pero 1000 kilómetros es donde se suele cortar el análisis. ¿Alguna otra? Sí. O sea, esto lo dice la NASA, pero es una ley, o sea... No es ley. Y de hecho, eso es algo que todavía está... Política internacional, ¿no? Es un tema de política internacional. Es un tema que hay muchos abogados involucrados en el tema. No, existe. El consenso de lo que se llama la interagencia es básicamente un organismo que reúne la NASA, la ESA, la JAXA, la de Roscosmos, todas las grandes agencias del mundo se reúnen en un solo organismo que se llama la interagencia, interagency, y se juntan a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y de ese, bueno, ¿qué hacemos? Sale una disposición de la ONU en lo que tiene que ver con asuntos del espacio extraterrestre, que fue la primera en decir, miento, no fue la primera, fue la primera en enunciar como más internacionalmente esta ley de los 25 años. Hay también leyes para GEO, hay leyes para otros casos, pero para LEO, cualquier cosa por debajo de 2000 kilómetros, el plazo son 25 años. Si vos estás en 1000 kilómetros, 1500 y no lo podés desorbitar por resistencia atmosférica, tenés que tener una forma de desorbitarlo con propulsión. En general lo que hacen es se tiran con propulsión hasta 600 kilómetros y después dejan que desorbite solo. Ahora, esto fue un lineamiento que sacó la ONU en conjunto con todo el resto de las agencias. El de la NASA lo sacó el gobierno de los Estados Unidos y el de la ESA lo sacó la agencia, o sea, la ESA en sí, el de la europea. Pero si vas a Roscosmos, no te piden nada. Si vas a China, te piden otra cosa. Cada uno tiene lo suyo, no hay una ley internacional que lo disponga. Ahora, en Estados Unidos, como es una reglamentación dada por el gobierno de los Estados Unidos, sí es ley.
En Estados Unidos no hay lanzamiento del suelo estadounidense que se pueda hacer si no cumplís con esa normativa. Sí. No bajó hace poco la normativa de, no me acuerdo si 10 o 15 años. No, ni siquiera 5. Sí. Que de hecho todavía no está en vigencia. A ver, es un tema candente todavía el tema de los 5 años. Pero sí, es muy poco. Es muy restrictivo en lo que tiene que ver con pequeños satélites, porque son los más perjudiciados. Pero también es muy grave la situación. ¿Cómo? También es muy grave la situación espacial. No tanto. Es grave, pero no sé si para 5 años. Acá es donde podríamos tener un debate tranquilamente y que cada uno exponga sus argumentos. Entonces, Pero- ¿están obligados a tener aparatos para... Sí, pero Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Son los Estados Unidos obligados. Por ahora son Estados Unidos. Y porque, o sea, hay algún tipo de función que imponga a alguien. No. No, el tema de la imposición de reglamentaciones espaciales también es otra cosa que está muy en vigencia. No sé, por ejemplo, supongamos hubo un caso, acá ya me estoy yendo de tema, pero no importa, hubo un caso hace ya varios años, no sé, hace 30, 40 años, de un satélite soviético, todavía es la Unión Soviética, sí, así que por 40 años, un satélite soviético que cayó en territorio canadiense y dañó infraestructura, no sé, una granja o algo por el estilo. Y por supuesto, por ley internacional, la Unión Soviética se tenía que hacer cargo de pagar los gastos y todo eso. Y eran algo así como $1.000 millones que tenían que pagar. Que es un montón, pero para un gobierno como el soviético en ese momento no era imposible. No eran 1.000 millones, eran un poco menos. Ponele $500 millones. Pagaron la mitad y el resto van a buscarlo. La realidad es que hay muy poca forma de, no sé cómo se le dice en la abogacía, de enforcing, de... De Ay, sí. obligar, sí. Sí, obligar, sí. De obligar a cumplir las normas. En Estados Unidos, lo más que pueden hacer es no darte una licencia. O sea, pero después si vos lo querés hacer ilegalmente y que te vayan a buscar y cometer un crimen federal, nadie te puede obligar. A ver, la realidad es que en Estados Unidos se manejan por un sistema de licencias. Por ejemplo, ahora Starship, para poder lanzar, tuvo que pedir una licencia a la FAA. La FAA se la otorgó después de muchos idas y vueltas, un estudio ambiental, qué sé yo, se la otorgó, pero si Starship se lanzara sin una licencia de la FAA, nadie lo puede detener. Lo que van a hacer es después ir a buscar a los responsables y meterlos presos. Es lo que pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Eso pasa porque es Estados Unidos con una ley nacional. Si esto es una ley internacional y el país no la adoptó con sus penas, sus metodologías y todo eso, su implementación, no hay nada que se pueda hacer. Más allá de recurrir a la política internacional, a ¿cómo se le Sanciones llaman? económicas. ¿Cómo? Sanciones económicas. Sanciones económicas, bloqueos, sí. Todo lo que se hace en política internacional a través de lo que son relaciones diplomáticas. Pero sí es un tema complejo, súper complejo. Sí. Estos 25 años o 5 años que Sí. pueden llegar a ser, es tras, digamos, después de que el satélite deja de operarse. Digamos. Sí, exacto. Después de la última vez que vos tuviste control sobre el satélite. Porque supongamos que, supongamos que vos tenías planificado que tu misión durase 10 años. No importa, si vos perdiste control a los 3 años, te tiene que desorbitar. ¿Está? Entonces, de hecho, nosotros, para el satélite universitario, contamos con el inicio de la misión. Porque si no llegamos a tener contactos, toco madera, si no llegamos a tener contacto, se tiene que desorbitar antes de los 25 años desde el inicio que se lanzó. Entonces, nosotros en nuestro peorísimo caso tenemos 16 años. Ese es el peor caso posible para reorientación todo. Lo más probable es que sean 10 años, 7 años, no más que eso. Ahora, lo nuevo, de los 5 años, fue un dictamen de la FAA, es decir, Estados Unidos, que dicen, a ver, la verdad que los 25 años no están sirviendo para controlar la basura espacial, entonces lo queremos votar. Me parece de 10, les doy la mano. 5 años. No hay satélite por encima de 500 kilómetros o 600 que sea muy grande, o sea, mucho área y poca masa, que pueda desorbitar en tan poco tiempo. O sea que te van a terminar obligando a poner formas de desorbitar.
Vamos a ver qué pasa. ¿Alguna otra? Está interesante. ¿No? ¿Estamos? Bueno, igualmente tenemos nuestra clase de basura espacial que nos va a dar para rato para charlar, así que van a ver que hay mucha reglamentación en juego. Lo que pasa es que no está implementada, o no está implementada de la forma que debería ser implementada, que son ideales, o sea, me refiero, por supuesto no es fácil implementarlo. ¿Y si un satélite choca a otro? Bueno, eso ya depende. ¿Que le dé por detrás? Mira, sí. Depende un poco de todo. Las únicas veces que hubo choques entre satélites, ponele que 3-4 veces. La mayoría de las veces, que creo que fueron 3 de 4, fueron entre satélites de un mismo país. Entonces, fueron chocados a propósito, que es una locura, porque la cantidad de basura espacial que genera un choque es abismal. De hecho, cuando dicen, bueno, pero el cohete chino que estaba descontrolado, ¿por qué no lo bajamos? Vos no llegás a tener un misil o algo por el estilo para reventarlo y tener una cantidad de basura espacial que la vas a estar padeciendo durante los próximos 50-60 años. Ahora, el choque más conocido, que probablemente venga Frida para contarlo, que ya lo trató en su trabajo final y es espectacular. El choque más conocido fue entre un satélite ruso y un satélite estadounidense. Fue fortuito, es decir, no fue a propósito. El satélite ruso estaba inactivo, fuera de operación, y el satélite estadounidense justo se cruzó por el camino. O al revés, ¿no? El satélite ruso se cruzó por el camino del estadounidense, se chocaron y se hizo una nube de basura espacial espectacular, gigante. Y ahí, ¿de quién es la culpa? La realidad es que es de Rusia, pero como no fue a propósito, ¿cómo lo tenés en cuenta? Se supone que Estados Unidos tenía que saber que hay algún satélite, hoy en día lo sabríamos. Por ejemplo, si Satellogic hubiera impactado contra la Estación Espacial Internacional, ¿de quién es la culpa? En los papeles, la culpa es del país que realizó el lanzamiento o el país que promovió el lanzamiento. Son terminologías medias ahí de leyes. Es decir, por ejemplo, en el caso de Satellogic hubiera sido culpa de Argentina. Pero de ahí a que se hay mucho trecho. De hecho, no, por el satélite que se rompió de Estados Unidos, por el impacto contra el ruso, ya muchos años, no se pagó nada. No hubo ningún tipo de resarcimiento. Pero bueno, diferente es si vos tenías control, por ejemplo, como un caso entre un satélite de SpaceX, de los Starlink, y un satélite de la ESA, que ahí SpaceX decidió no hacer maniobras. Ahí hubiera sido diferente. O sea, se les avisaban más partes, la ESA hizo la maniobra, SpaceX dijo, para nosotros el riesgo es correcto, no vamos a hacer maniobras por ese tipo de riesgos, y no hicieron maniobras. Si hubiera pasado algo, ahí hubiéramos visto algo más interesante en cuanto a juicios y eso. Porque SpaceX dijo, para mí el riesgo es aceptable, no voy a hacer maniobra. Para la ESA, que era millones de dólares, no le parece correcto el riesgo, entonces hizo maniobra. Pero bueno, ahí es donde, por ejemplo, en esa época, esto fue hace 3-4 años, no fue hace mucho, se empezó a hablar del tema del control de tráfico espacial. Así como hacemos las torres de control en tierra, en la parte aeronáutica, una especie de torre de control o de ley de quién va para la derecha, quién va para la izquierda, viste que los aviones es ambos para la derecha. Bueno, algo similar para satélites. Bueno, y voy cerrando con otras perturbaciones. Si hay más preguntas, las dejamos para el final, así cerramos la clase. Bueno, otras perturbaciones. Hay un poco de todo. Pero las que cubrimos son las más importantes. Otras podrían ser perturbaciones por otros cuerpos, por ejemplo, el Sol y la Luna. Para una órbita de corta duración no nos interesa demasiado, pero genera una fuerza fuera del plano que nos cambia la inclinación. Es una perturbación que suele ser despreciable, pero para misiones de larga duración puede ser importante. Incluso, por ejemplo, para la órbita de TESS, que pasa tan cerca de la Luna, es una perturbación que, por supuesto, hay que tener en cuenta. Y después la presión de radiación solar es similar a la resistencia atmosférica, pero se vuelve más importante a mayores alturas, porque como perdemos la resistencia atmosférica,
pasamos a considerar esta presión de radiación solar. Depende de las variaciones del ciclo solar. El ciclo solar son 11 años y tiene un máximo a la mitad. Y bueno, cuando es el máximo, vamos a tener peor decaimiento. De hecho, eso se ve, pero perfecto en los gráficos de decaimiento. Es espectacular cómo se nota marcadamente el decaimiento más acelerado cuando hay fuerte actividad solar. Que de hecho, por eso es que antes, en los años 60, 70, cuando se lanzaron los primeros satélites, estaban calculando los decaimientos que fijaban por tanto, porque no tenían en cuenta la radiación solar. Le fiaban por mucho. Así que bueno, creo que esa era la última diapositiva, y con esto cerramos, así que ahora sí preguntas todo lo que quieran. No entiendo cómo la luz genera presión. Bien. Porque ¿conoces la dualidad onda-partícula de la luz? Bueno, el Sol, tenés dos cosas. Por un lado, la luz. Que la luz se comporta como onda en algunos casos y como partícula en otros. Entonces, si vos tenés una superficie espejada, como puede llegar a ser un panel solar o alguna superficie por el mismo tipo que sea un espejo, por ejemplo un telescopio, ese rebote de partículas solares, no de partículas solares, perdón, de fotones, te va a generar una carga física en el satélite. Por eso es que funcionan las velas solares. Si vos, eso lo vamos a ver en la parte de propulsión. Las velas solares son una forma relativamente nueva de propulsión de bajo empuje y funcionan con esto. Vos tenés un grado de absortividad del Sol y un grado de reflectividad. Esa reflectividad, esa parte que vos reflejás del Sol, te genera una acción-reacción. Te genera rebota, así como si vos rebotases contra algo saltando. Bueno, lo mismo hacen los fotones, nada más que un poquito. Pero como es bastante intenso, da resultado presión solar. También tenés todo lo que es el viento solar. Que el viento solar son partículas pesadas cargadas, cargadas eléctricamente. Pueden ser átomos de, por ejemplo, hidrógeno, helio, todos estos que también de vuelta, estos impactan pues masa. Es masa que está emitida por el Sol. Entonces tienes tanto la luz como las partículas cargadas que emite el Sol, que son las que después te generan problemas de radiación y todo eso. Y rayos cósmicos. Sí, los rayos cósmicos en general como no suelen rebotar, por si son muy difíciles de frenar, te generan problemas de radiación, pero no problemas de presión. Sí. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya estamos? Bueno, si no hay más preguntas, hasta acá llega esta clase. Igualmente, al final yo pensé que iba a ser más corta, pero terminamos hace tiempo. La clase que viene, mañana, siempre digo la clase que viene porque hasta el año pasado daba martes y jueves, entonces mañana vamos a estar viendo parte práctica de lo que vimos hoy, alguna simulación seguramente también meta, y bueno, vamos a poner un par de números a lo que vimos hoy técnicamente. Así que bueno, nos vemos mañana, y cualquier cosa, esto para Idealmente